Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña otra vez el profesor Jeffrey Sachs para analizar la situación actual de la economía. Le agradecemos mucho por regresar al programa. Como siempre, es un placer contar. Observamos que las guerras contra Irán, Rusia y la guerra económica contra China, junto con la política de intentar dominar su propia región, están llevando a la economía mundial a una situación. Además, vemos que gran parte de la dependencia económica creada en décadas recientes, como el acceso seguro a rutas marítimas, recursos naturales, tecnología y bancos de divisas, está en riesgo. Parece que esos lazos se han cortado o se están utilizando como armas. Me gustaría saber cómo evalúa usted el estado actual de la economía global. ¿Considera que esto es solo una interrupción temporal o cree que existe el riesgo de un colapso total? Sin duda ya se han producido rupturas importantes. La relación comercial y de inversiones entre Estados Unidos y China nunca volverá a ser lo que era hace 10 años, cuando era dinámica, con confianza y con inversiones mutuas en ambas direcciones. Creo que esa etapa ha terminado. Es evidente que los vínculos entre Europa y Rusia también están cambiando. Quizás el daño sea tan profundo que no tenga retorno en nuestra generación. Eso es sumamente relevante. Europa es la gran perjudicada en esta ruptura. Es evidente que se está produciendo una regionalización, ya que existen más riesgos asociados al comercio y la logística a larga distancia. Por ello, las relaciones comerciales y de inversión dentro de Asia se están fortaleciendo. Es probable que las relaciones comerciales y de inversión dentro de África también se fortalezcan. Europa se encuentra bastante desprovista porque rompió relaciones con su principal proveedor y suministrador de recursos naturales, que era Rusia. Y ahora solo mira hacia unos Estados Unidos completamente inestables, desagradables y desdeñosos. Por eso, Europa está totalmente a la deriva en términos económicos en este momento. Estas son tendencias profundas que no cambiarán por ningún acontecimiento en las próximas semanas o meses. Sin embargo, considero fundamental señalar desde el principio que la economía mundial sigue en una situación incierta, incluso en los próximos días y semanas. Puede sonar melodramático, pero considero que es cierto. Si Estados Unidos reanuda la guerra con Irán, lo cual considero que debemos estimar en un 50% o más, las consecuencias serían devastadoras en cualquiera. Estamos justo al borde del abismo. El gobierno de Estados Unidos ha sido completamente... Actualmente existe un estado militar israelí totalmente fuera de. Se ha convertido únicamente en un estado de guerra y busca mantener el... Si el conflicto que ahora está latente vuelve a intensificarse y... Entonces, cuando nos reunamos después de eso, si ocurre, todo se acelerará de manera dramática, se amplificará y el impacto económico a corto plazo será mucho más grave. Pero el asunto central radica, en esencia, en sus intentos de mantener una especie de supremacía que Estados ya no posee, pero que busca conservar mediante cambios de régimen y operaciones militares, lo que ha provocado una economía mundial integrada, algo real, es improbable que regrese en él. Cabe señalar que la propia naturaleza de la economía digital, con la interconexión de datos y tecnología, en la economía digital implica que Estados Unidos, desde una perspectiva militar y de seguridad, está decidido a crear una zona del mundo centrada en EU, separada de China. Esto también significa que, por la naturaleza de las tecnologías desarrolladas, va a romper el sistema comercial de una forma u otra durante muchos años más. Y esto no es solo un capricho de Trump. Será una visión de seguridad nacional ampliamente compartida en Estados Unidos y en Washington. Así que vivimos en un mundo fragmentado. Sin embargo, considero que esta fragmentación deja. Esto lleva a que Estados Unidos probablemente se enfoque principalmente en controlar unas Américas cada vez más difíciles de manejar, que no. El aumento del dominio estadounidense que Estados Unidos intenta imponer en. Y pienso que Asia se integrará cada vez más. En definitiva, el ganador de todo esto será Asia. Sí, estoy de acuerdo. Parece que al menos en este caso Europa será la gran perdedora. Siempre me preocupó que tras la Guerra Fría con la expansión de NATO volviéramos a dividir el continente, debilitando a Europa en materia de seguridad, economía y también en lo político.
Ahora vemos cómo esto se refleja en una especie de histeria colectiva y confusión, junto con un entusiasmo bélico que parece racional. Europa se ha desvinculado de Rusia. Observamos una reorganización en Medio Oriente y, en esencia, Europa ahora deposita toda su confianza en Estados Unidos, ya que ha sido la fuente de estabilidad durante los últimos 80 años. Pero incluso Estados Unidos muestra abiertamente que está perdiendo interés en una Europa cada vez menos relevante. ¿Cómo visualiza usted ahora las posibles vías para Europa? Es decir, ¿existe alguna forma de recuperar su prosperidad, relevancia o seguridad? ¿O considera que ya ha agotado todas sus opciones? Bueno, los europeos debieron haber reflexionado sobre el hecho de que fueron los Estados Unidos quienes trabajaron arduamente para mantener separadas a Europa y Rusia. Durante décadas fueron los Estados Unidos quienes advirtieron en contra de Nord Stream y de una mayor cercanía entre Alemania y Rusia, señalando que esos vínculos eran beneficiosos para Europa. Especialmente beneficiosos para Alemania, que es la principal economía y el motor económico de Europa, debo decir. Y los Estados Unidos percibían eso como un riesgo para la propia preeminencia de América y su influencia política en Europa. Por lo tanto, Europa debió darse cuenta de que tenía la ventaja. Sin embargo, Europa colaboró plenamente. Junto con Estados Unidos se dejó seducir por la idea de expandirse hacia Europa central y oriental. Me agrada esa propuesta, pero no estoy de acuerdo con levantar un nuevo muro para excluir a. Desde la perspectiva europea, esta idea resulta completamente. Europa debería revertir esto. Es cuestión de geografía. En algún momento alguien volverá a mirar el mapa y preguntará cómo permitieron que esto sucediera. Esto realmente es un acto de. Sin embargo, si se observa el liderazgo actual, por supuesto que esto no ocurrirá con figuras como Van der Leyen, Kaja Kallas, Merz o Starmer, ni pensarlo. Quizá los británicos nunca acepten esta idea. Pero lo importante es que la dirigencia política europea ha adoptado una política completamente fallida. La estrategia económica y geopolítica en este momento es un fracaso y la clase. Y hasta que eso cambie de una forma u otra, con nuevos liderazgos políticos en Europa, el continente seguirá en declive económico. Lo estamos viendo. La industria está cerrando sus puertas y además, actualmente no hay ningún aspecto positivo en la economía europea. Sí. Recientemente leí el discurso de Elbridge Colby, el subsecretario de Defensa para Políticas. Y lo que me pareció notable fue que no sugería realmente que la guerra en Ucrania deba terminar. El discurso más bien indicaba que los europeos deberían armarse y asumir el control. En otras palabras, están delegando la guerra en lugar de buscar su fin. Y como hemos visto, los europeos acaban de aprobar estos 90.000 millones de dólares. Lo llaman un préstamo, pero considero que es más bien para engañar a su propia población, ya que ese dinero no regresará. Sin embargo, al mismo tiempo, parece haber una mayor disposición a involucrarse más directamente en esta guerra con Rusia. Pero mientras observamos esto, también vemos que la oposición crece en Europa, porque, como usted mencionó, las élites políticas y la ciudadanía no necesariamente comparten la misma. ¿Observa algún cambio como una mayor conciencia entre la población o considera que las élites políticas actuales están demasiado afianzadas? Permítame comentar sobre Colby y también sobre el curioso suceso que ocurrió en el camino hacia nuestro desastre actual. He enseñado comercio internacional durante 46 años. Cuando era estudiante, estudiábamos el comercio internacional y analizábamos por qué era positivo, por qué resultaba beneficioso para. Y dedicábamos aproximadamente 15 minutos en el semestre a lo que se denominaba la excepción de. Recuerdo que mi profesor, un experto en comercio internacional, decía que, aunque todo lo bueno que mencionamos sobre el comercio es cierto, debemos tener presente que pueden existir excepciones si la seguridad nacional está en juego. Fue una digresión de unos 15 minutos. Así es como los economistas, especialmente los buenos economistas, suelen interpretar. Y la buena economía en este sentido se remonta a Adam Smith. Este año celebramos el 250 aniversario de la riqueza de las naciones. La idea de Adam Smith era que un mercado mundial en expansión resulta beneficioso para todos los participantes. Además, fue un gran humanista y afirmaba que todos saldrían. Incluso los pueblos empobrecidos y colonizados de hoy obtendrán fortaleza mediante el comercio internacional y el intercambio de ideas, logrando así un reequilibrio global donde todas las regiones se beneficien del libre comercio.
Smith aconsejó a la monarquía británica y al parlamento de su época en 1776 que renunciaran a las colonias. No es necesario ejercer control militar, basta con comerciar con América. No hace falta mantener una política. Finalmente, o más bien poco después, en realidad estalló la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y para 1781 las colonias británicas en América ya se habían independizado de Gran Bretaña. Pero lo importante es que la economía, como disciplina, ha reconocido que el comercio abierto resulta beneficioso para ambas partes. Por supuesto, el comercio bajo imposición colonial o imperial no lo es. Sin embargo, el comercio abierto entre naciones soberanas es mutuamente beneficioso. Lo que ocurrió en Estados Unidos fue que, a medida que el país perdió confianza ante el auge de China en particular, y en términos generales ante el avance de muchos países que permitieron que viera disminuir su dominio o participación en la economía mundial. La economía fue asumida, debo decir, por quienes se dedican a las relaciones internacionales y ven el mundo no como una situación de beneficio. Y de repente surgió la idea de que la economía debía organizarse para preservarla. Y esto se convirtió en un tema cada vez más relevante dentro del debate. Nunca me pareció algo interesante. Consideré que era completamente ignorante respecto a los principios básicos de la economía y además equivocado, porque para mí el ascenso de China fue un beneficio, ante todo, para los 1,4 mil millones de habitantes de China y finalmente una ganancia para el mundo entero gracias al comercio, las innovaciones de China. Pero desde la perspectiva estadounidense, desde el punto de vista conceptual, personas como Eldred Colby o Jake Sullivan en la administración de Biden, la economía se convirtió en el instrumento para mantener la hegemonía. Durante los últimos 20 años se han perfeccionado los instrumentos de guerra económica. Ahora se considera el comercio y el flujo tecnológico principalmente desde una perspectiva militar y geopolítica, no económica. Por lo tanto, la idea principal era que ahora debemos transformar la tecnología y la economía para adaptarlas al dominio estadounidense, o para. Jake Sullivan, quien fue asesor de seguridad nacional de Biden, actualmente enseña en la Universidad de Harvard, donde yo también. Recientemente ha publicado un artículo en Foreign Affairs, nuestra revista relevante para el debate sobre. Nuevamente se trata básicamente de cómo la economía debe gestionarse en función del... A mi parecer, todo esto resulta asombroso por su ignorancia económica y por el daño que causa a la economía. Sin embargo, este tipo de debate predomina actualmente. La economía ya no se centra en la prosperidad ni el bienestar económico dentro. Incluso diría que en el ámbito universitario ahora sé. Y se trata de cómo podemos frenar el ascenso de China y de cómo debe organizarse el mundo de la tecnología de la información para que China no se beneficie, o de cómo evitar que los chips de Nvidia lleguen a manos de China. Todo esto ha cambiado profundamente. De una forma sumamente destructiva, porque estamos desmantelando la estructura fundamental que permitió que la economía mundial lograra crecimiento y desarrollo económico para los países en vías de desarrollo en gran. Y en Estados Unidos algunas personas afirman que la globalización fracasó, pero la globalización no fracasó. La globalización sentó las bases para el avance económico mundial, permitiendo un progreso especialmente rápido en las economías en desarrollo emergentes. Eso es un éxito, no un fracaso. Sin embargo, el crecimiento económico redujo, en particular, la participación de Estados Unidos en la producción global total. Y eso es lo que inquieta a estos llamados estrategas. Ellos buscan mantener la supremacía estadounidense, no el bienestar de Estados Unidos. Por eso el pueblo estadounidense está sufriendo a causa de esta guerra absurda en la que estamos, porque la guerra con Irán es trágica, pero nunca debió ocurrir. Cualquier presidente sensato habría sabido que no debía hacerlo. De hecho, Trump presume de que desde 1979 todos los presidentes de Estados Unidos rechazaron esta guerra, pero él la hizo, lo que demuestra su total ingenuidad. Falta de comprensión y de visión, no un reconocimiento a su valentía. Es un reflejo de su impulsividad, su imprudencia, su falta de método y su ignorancia, no de algún mérito especial. Pero esto forma parte de la idea de que estamos manipulando la economía mundial en beneficio del poder estadounidense, ni siquiera por el bienestar económico del pueblo estadounidense. Así es, Glenn, como mencionó, en toda Europa la opinión pública está indignada y esa indignación aumentará en los próximos meses, ya que su nivel de vida seguirá disminuyendo.
En Estados Unidos también hay descontento. Trump mantiene altos índices de aprobación. Cada mes se alcanzan nuevos mínimos en este sentido. Su aprobación ha caído al 34%, mientras que la desaprobación alcanza el 62% y un pequeño porcentaje de personas no tiene una opinión definida. Pero eso está ocurriendo. En todo el llamado mundo occidental, que ha convertido la economía en un arma dirigida contra Rusia y China, en lugar de utilizarla como una herramienta para el bienestar que podría beneficiar tanto a Rusia y China como a nosotros mismos. Así que esto es, en esencia, lo que ha. Por eso no me sorprende que el señor Kirby en el Pentágono considere que una guerra prolongada es algo positivo, porque desde su perspectiva no están pensando en lo que beneficia al pueblo estadounidense. Ellos analizan qué favorece a esta idea conceptual de la supremacía estadounidense. Al analizar la utilización de la conectividad económica como arma, es evidente que bloquear el acceso de China a tecnologías o confiscar los fondos soberanos de Rusia representa una faceta de. Sin embargo, una modalidad de guerra económica que históricamente ha sido causa de conflictos son los bloqueos. Y efectivamente, la limitación del acceso a los corredores de transporte marítimo no parecía ser un desafío central en las últimas décadas. Pero ahora, seguramente vio el reciente discurso de Trump, donde presume que, en esencia, nos hemos convertido en piratas. Podemos observar cómo los barcos son interceptados y se les. Hemos visto el bloqueo impuesto a Venezuela, Cuba, Irán y casos aleatorios de secuestro petroleros a lo largo de los años. También observamos acciones contra la. Actualmente los europeos, el Reino Unido y otros 9 países están formando una alianza naval para contener, según dicen, lo que en realidad significa. También vemos la amenaza de que Estados Unidos intente interceptar buques iraníes hasta el estrecho de Malaca, lo que equivaldría prácticamente a una guerra contra China. ¿Hacia dónde cree que se dirige esto? Se repite la historia, en el sentido de que para comerciar es necesario contar con una marina poderosa que respalde a los buques mercantes con fuerza militar. Todo esto resulta impactante, ya que algunos de los principios más fundamentales de la diplomacia internacional han sido la libertad de navegación en aguas internacionales. Y ahora Estados Unidos está. Al menos Donald Trump expresa abiertamente lo que otros prefieren no decir. Considero que esta piratería por parte de Estados Unidos prevalecerá en el hemisferio. No será cuestionada desde el exterior, ciertamente, pero sí será desafiada desde dentro del hemisferio occidental. Finalmente, América Latina, aunque está bajo la influencia y el dominio militar de Estados Unidos, no aceptará lo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, esto tomará algunos años porque Estados Unidos no solo impone bloqueos ni derroca gobiernos directamente, y probablemente lo hará muy pronto en Cuba, sino que también interviene en otros países, en los sistemas políticos y en las elecciones de casi todas las naciones. Así, a corto plazo, está convirtiendo a América en un bastión de la. Esto probablemente tendrá éxito en el corto plazo, ya que no creo que Rusia, China ni ningún otro actor externo vayan a desafiar esta situación. Pero cuanto más lejos esté de Estados Unidos, más inviable resulta esta. Y Estados Unidos al final no logrará bloquear a Irán, el país norteamericano. Estados Unidos ni siquiera cuenta con la capacidad naval necesaria para lograrlo. Tampoco tiene la. No puede mantener un bloqueo integral ni siquiera desde el punto de vista estrictamente militar. Y la perspectiva geopolítica, considerando la oposición de China, Rusia y otros países, no veo que esto pueda. Si Europa es lo suficientemente imprudente como para enfrentarse directamente a Rusia y a la navegación rusa, habrá guerra entre Europa y Rusia, ¿no? Europa quedará devastada. La actual clase dirigente europea, salvo contadas excepciones y algunas personas que realmente reflexionan sobre esta situación, pero refiriéndome a los principales actores como Merz, Macron y sus allegados, ellos, en el breve tiempo que les queda en el poder, podrían llevar a Europa a la destrucción, no solo a un declive económico, que ya han estado provocando durante varios años, cuanto más se avanza hacia Asia en este contexto. Capacidad de Estados Unidos para ejercer influencia disminuye rápidamente. Considero que una de las lecciones de la guerra en Ucrania y la guerra en. Ya no impresiona por su dominio militar. Esto se debe a los cambios tecnológicos. Se trata del aumento del poder militar de Rusia, de China y de Corea del Norte. Irán.
Es la propia evolución tecnológica la que hace que los grandes de armamento no estén especialmente adaptados al tipo de guerra que enfrentamos hoy. Por eso considero que cuanto más cerca se está de Asia, menos relevante resulta Estados. Y por eso mencioné al inicio que creo que Asia en su conjunto se integrará más económicamente. Estados Unidos no tendrá puntos de control que pueda. China ya cuenta con una marina formidable y está desarrollando rápidamente unas fuerzas armadas muy sofisticadas, potenciadas por... Y no es ingenua respecto a las intenciones de Estados Unidos, por decirlo menos. Así que pueda imponerse en su estrategia general ni en su objetivo de hegemonía, ni creo que logre proyectar poder en Asia. Y si la situación se complica y China actúa en su propia región, de la misma manera en que Estados Unidos actúa en su propia región, y supongamos que China decide, por cualquier motivo, y espero sinceramente que nunca ocurra ni sea necesario, pero China bloquea Taiwán. Las consecuencias para Estados Unidos serían realmente devastadoras, en realidad. Sí, estamos construyendo. Estamos desarrollando fábricas de semiconductores en Estados Unidos, pero no a una velocidad ni a una escala que permita reemplazar las cadenas de suministro provenientes de Taiwán, Japón. Y si China ejerce su poder regional como lo hace Estados Unidos, el país, no dispone de una respuesta militar. Todos los ejercicios militares recientes han demostrado eso. El cambio se está acelerando y estamos viendo los límites de la tecnología, en realidad, porque resulta costosa y no está bien adaptada al mundo actual. Por eso el Pentágono busca expandirse rápidamente, desarrollar un nuevo modelo tecnológico. Pero eso tomará muchos años. En resumen, no considero que Estados Unidos pueda imponer su voluntad, ni siquiera en la guerra con Irán. Considero que es muy probable que intente hacerlo en los próximos días. Y después volvamos a conversar, porque la situación mundial en el corto plazo va a empeorar de manera dramática. Y todo lo que estamos diciendo no reflejará la realidad, ni 4, 5, 6 semanas de una guerra renovada y abierta donde la infraestructura física de la región del Golfo quede gravemente dañada, lo cual es el desenlace más. Así que, en resumen, Estados. Está siguiendo un rumbo equivocado, actúa de manera. Se muestra bastante desesperado por mantener el control sobre algo que... Por eso, como suelo afirmar, Estados Unidos es, con diferencia, el país más peligroso del mundo porque intenta lograr objetivos que no puede. Cuando existe esa brecha entre la aspiración, que es la dominación global, y la realidad, y se persigue esa ilusión, se termina causando un daño considerable. Cabe añadir que todo esto está impulsado por su socio menor, Israel, que posee aún mayores delirios de escala bíblica, ideas absolutamente extrañas que alimentan los delirios estadounidenses. Por lo tanto, es una situación sumamente peligrosa, pero no existe un desenlace. Y hasta que la clase política europea cambie y comprenda las realidades fundamentales de la geografía, el poder y la tecnología en transformación, Europa quedará completamente al margen de todo este escenario. Coincido en que los europeos deben entender que la geografía es destino. Sin embargo, en cuanto a Estados Unidos, sigue siendo un. Pero me pregunto cuánto estrés puede soportar, porque toda esta idea de que puede reemplazar el suministro energético para Europa y Asia Oriental parte de la suposición de que las demás grandes potencias no reaccionarán y que sus aliados simplemente seguirán obedeciendo. Sí, bueno, Estados Unidos no es tan resiliente. Estados Unidos tiene un sector tecnológico dominante, muy avanzado y brillante. Así que Silicon Valley merece reconocimiento por muchos logros, sin duda. Pero si uno recorre el corazón de América, hay muchas cosas que no funcionan y la gente está muy descontenta, por razones comprensibles. Y la infraestructura está obsoleta desde hace décadas. La infraestructura. Las dificultades que enfrentan quienes trabajan día a día son realmente muy graves. Y nada de esto está siendo atendido por esta clase política en Washington, que tiene una visión de Estados Unidos y del mundo atrasada al menos 30 años. Se trata desde el principio de una clase política completamente corrompida y movida por el dinero. Y lo que se dice en Estados Unidos guarda muy poca relación con la realidad actual del mundo. Por eso no considero que Estados Unidos sea tan resiliente en ningún sentido. Además,
El descontento es muy grande. Creo que se puede observar la pregunta que Gallup plantea a la población estadounidense. ¿Está el país en el camino correcto? Y la respuesta suele ser que solo 1 de cada 5 estadounidenses dice que sí, mientras que la gran mayoría responde que no. Esa realidad nos acompaña desde hace tiempo y nada de lo que ocurre la modifica. Nada, ni un solo aspecto del mundo ilusorio de Trump está encaminando a Estados Unidos en la dirección correcta. Europa y Estados Unidos comparten en esencia este. Ambos fueron la parte privilegiada del mundo, pero ya no lo son. Ahora los dos intentan desesperadamente mantener. Intentan comprender esta situación, pero ambos fracasan en entenderla. Europa se aferra a Estados Unidos, que no tiene interés político real en Europa, y Estados Unidos se aferra a la ilusión de una supremacía que proclamó hace 34 años, al final de la Unión Soviética, algo que ni siquiera era cierto entonces y que hoy resulta completamente ilusorio. Estoy de acuerdo. Considero que es una descripción exacta de la situación actual, pero ya le he quitado demasiado tiempo en este domingo por la mañana. Así que muchas gracias por dedicar este tiempo. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias.